viendo es una escalada o un nivel de violencia y de descomposición del de por sí ya muy descompuesto y frágil de acuerdo o estabilidad que había en la región, que el statu quo evidentemente mantenía al pueblo palestino pues en un bloqueo en Gaza y en una ocupación en Cisjordania y en una paz pues muy frágil que cada tanto se quebraba, y estos enfrentamientos con Hamas en Gaza o con Hezbollah en Líbano pues se dan desafortunadamente cada tanto, y la respuesta es una respuesta de fuerza contra fuerza. Me parece que esto no nada más habla de la crisis en la región, sino de una crisis mucho mayor de todos los sistemas multilaterales y de justicia que hay a nivel internacional. Recordemos incluso el caso de la invasión rusa a Ucrania, donde de inmediato se activó, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, iniciando una investigación y emitiendo órdenes de arresto, que sabemos que difícilmente se cumplimentarán, porque pues, evidentemente llevar a Putin a La Haya no será nada sencillo, sino es que imposible. Pero había un mensaje que la solución venía por ese lado, ¿no? Por el lado del marco internacional, por la de intentos por hacer algo de diplomacia, de presión por órganos multilaterales. Y en el caso de Israel-Palestina, pues parece ser que la escalada de violencia es la única alternativa. Ni siquiera la Corte Penal ha dicho algo. Naciones Unidas, pues parece, sus mensajes son cercanos a los que podría emitir el Vaticano. Vamos, no hay nada más que la fuerza. Aparentemente es la fuerza contra la fuerza. Es una provocación de Hamas perfectamente premeditada para involucrar a Israel en este conflicto, para desacreditar a Israel, para exhibir a Israel. Es lo que está provocando el acto terrorista que inició el 7 de octubre temprano por la mañana. Es una provocación de Hamas con un destino calculado. Creo que estábamos leyendo que aquellos ataques incalificables terroristas del 11 de septiembre en blancos blandos en Nueva York, en Washington y demás, no fue realmente lo importante, sino las consecuencias que exhiben a Estados Unidos como el país que reacciona a una agresión con su presencia, dizque con el pretexto de perseguir al terrorismo, los ha exhibido en su falta de humanismo en regiones como Irak, como Afganistán y todo esto. Esto es una provocación, insisto, de Hamas. Lo dices bien, Pepe. Uno de los objetivos del terrorismo en general es, bueno, evidentemente el golpe inicial, producir terror, y en este caso la agenda de Hamas tenía que ver también con dinamitar de alguna manera estos acuerdos que se estaban logrando o acercando entre Israel y Arabia Saudita, pero sobre todo provocar esta reacción. Me parece que está equivocado Israel, además de la gravísima crisis humanitaria y las víctimas de la población civil palestina que no tendrían por qué estar pagando lo que se están pagando, es generar esta reacción que no nada más revive o nos recuerda que el conflicto palestino sigue ahí y no hay solución, sino que también involucrar a Israel en esta locura que coloca a Israel como en su momento colocó a los Estados Unidos la invasión a Irak y Afganistán. Entonces sí, el objetivo es doble y triple: generar terror en la población, dinamitar un proceso que se estaba dando entre Arabia Saudita e Israel, recordarle al mundo que el conflicto palestino sigue vivo, y bueno, un grupo como Hamas está dispuesto a sacrificar a su propia población, a sus connacionales, en una agenda de terror de ese tamaño. Ahora el énfasis está puesto por todas partes en la crisis humanitaria, toda vez que la vía para encontrar una solución política prácticamente es inalcanzable en estos momentos de crisis. Pues no nada más inalcanzable, de los dos lados están sentados radicales, es decir, el Hamas como grupo terrorista, y hay que recordar que el gobierno de la coalición israelí en estos momentos está conformada por una ultraderecha nacionalista y una ultraderecha religiosa casi mesiánica, y que el futuro de Netanyahu prácticamente está condenado una vez que pase este conflicto. Entonces tener a una persona, es decir, tener a un
como se dice de manera coloquial, a un tigre herido ahí encabezando esto, es muy peligroso porque Netanyahu tratará de salvar su carrera política, si no es que incluso su libertad, con mano dura. Entonces, de los dos lados no hay quien pueda llegar o plantear el diálogo, una salida política como alternativa, sino parece que es violencia contra violencia. Ella está ahí, ella trabajó durante mucho tiempo con Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, ahorita ella no forma parte de Médicos Sin Fronteras. Ella está en Gaza porque se enamoró y se casó con un ciudadano palestino, ¿sí? No pudo él entrar a México por problemas de visado, pero ella se fue para allá, hasta allá. Ella está en Gaza, ¿Te has comunicado con Bárbara? Sí, afortunadamente hemos estado pudiendo tener comunicación, no continua como quisiéramos, pero sí esporádicamente tenemos comunicación con ella, y afortunadamente ella es una mujer muy fuerte y guarda mucho la compostura. Sí, está muy entera todavía. Sin embargo, una de sus últimas comunicaciones dice, pues nos estamos quedando sin tiempo. ¿Por qué? Porque la provisión que tenían de agua y de alimentos pues no es eterna, ¿sí? Ella está asilada, resguardada más bien en la casa familiar de su esposo, y junto con ella hay 30 niños con sus mamás y papás, etcétera, etcétera. Son más de 60 gentes las que se encuentran ahí. Entonces, pues los abastos que tienen de agua y víveres pues no son infinitos, ¿no? Teme por su vida, supongo que te lo ha dicho. Ella no se ha quejado de estar de temer por su vida. Ella sabe la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Afortunadamente está rodeada de gente que la quiere mucho y que ella se ha identificado muy bien con toda esa gente. Lo único que quieren ellos es salir y poder hacer una vida, ¿sí? Y la manera de hacerlo es abriendo un corredor humanitario que permita el flujo de los civiles inocentes y los extranjeros hacia Egipto, y la entrada de víveres y agua y cosas necesarias para la vida de los que permanezcan en Gaza, ¿sí? Es la ayuda humanitaria. Ella se quedó materialmente atrapada porque entiendo que tenía la intención de salir, pero la puerta de salida está cerrada con las llaves militares de Israel, no hay forma. Entonces, pues ella teme justamente que esto pueda ser mucho más grave. No, definitivamente, sí. Ellos llegaron hasta Khan Yunis, pero vieron además Khan Yunis está atestado, hay cientos de miles de gentes, ¿verdad?, intentando salir, aglomerados en Khan Yunis, y pues ahí las carencias son mayores. No hay electricidad, no hay agua, no hay gasolina para las plantas eléctricas, o sea, y es miles de gentes las que están ahí. Entonces decidieron regresar unos kilómetros hacia atrás, hacia la casa familiar, y ahí es donde se están ellos resguardando por el momento, cerca de Rafah. ¿Sí? Ahorita, este momento, me acabo de enterar de la noticia de que la Cancillería va a intentar negociar con el grupo de Hamás. Me abre muchísimo las esperanzas. ¿Por qué? Porque pues es una posibilidad de que uno de los bandos en conflicto empiece a acceder a ayudar a la gente. Sí, hasta ahora, ¿cómo le ha respondido ante ustedes la oficina de la representación en México, de Palestina en México? De México-Palestina, quise decir. El cuerpo diplomático entero me ha abierto las puertas y ha mantenido la comunicación conmigo, sí, constante.
desde el inicio del conflicto, Escobosa ha estado, Escobedo, perdón, que es de la representación de la Embajada de México en Palestina, ha estado en contacto continuamente con ella, y él es el que les ha estado dando toda la orientación y la información necesaria para mantenerlos a salvo, ¿sí? Pues ojalá Porfirio tengan pronto información, las mejores noticias sobre el paradero, bueno, la suerte de Bárbara Lango y de su esposo, su pareja allá en Gaza. Yo pensé que me había subido yo a la máquina del tiempo y que estaba escuchando a otro presidente López, porque recordé cuando escuché a este presidente López que don José López Portillo dijo un día: lo que se le haga a Cuba se le hace a México. Y entonces así selló, reafirmó, remachó la fidelidad de la relación entre México y Cuba, que dicho sea de paso, Pepe, Cuba le ha costado a México mucho dinero, sobre todo desde el inicio de su movimiento revolucionario y aún antes, porque cuando los barbudos todavía estaban aquí en México, le costaban dinero a este gobierno. Este gobierno los ayudó en todo, pudieron aquí vivir sin trabajar. Y además aquí tuvieron todo el apoyo, toda la logística, la ayuda política, el respaldo financiero. Y México siempre ha servido de puente entre los Estados Unidos y La Habana. Bueno, para no ir más lejos, ¿te acuerdas aquel yate en el que arriba Fidel Castro? El Granma. El Granma. Es un yate... La abuelita, pues. La abuela, ¿sí? Es un yate que salió de México. Salió de México. Y se lo donó el gobierno mexicano. Era un yate incautado. Los mexicanos ayudaron con la logística, el transporte, el barco, las armas, en fin. México ayudó a la Revolución Cubana cuando la Revolución Cubana era una esperanza. Y ahora que la revolución ya no es una esperanza, sino un fracaso consumado, nos sigue costando. Yo estuve una vez en La Habana cuando se condonó un crédito del Banco de Comercio Exterior. En aquel tiempo, pues no muy pequeño, pero tampoco muy grande. $125 millones de un plumazo. Dijeron: muere, ya no me lo pagues, hombre. Ya, ay, muere, para eso son los amigos, ¿no? Y también recuerdo los tiempos en los que se estableció el Pacto de San José, que es el antecedente del envío de petróleo. En aquel tiempo se decía petróleo barato para los cubanos. ¿Qué le ha dado Cuba a México a cambio? Nada. Nada. Discursos, bla, bla, bla. Música. No, la música no la hizo de revolución, a menos que creas que Silvio Rodríguez es música, ¿no? Digo, no tiene que ser César Portillo de la Luz, ni Ernesto Lecuona, ni Bola de Nieve, ni siquiera Pablo Milanés, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, México mantiene una especie de patrocinio nostálgico con la Revolución Cubana. Y si en algún momento eso tuvo geopolíticamente interés, porque México podía negociar cuando Cuba era una bisagra entre los dos polos en la disputa de la Guerra Fría, pues hoy las cosas han cambiado en el mundo. Cuba no tiene ya ninguna importancia, ni política ni geopolítica, muchísimo menos económica o financiera. Cuba es un país asfixiado, no solamente por el bloqueo, porque Europa no participa del bloqueo, la Gran Bretaña no participa del bloqueo, la Unión Soviética no participó del bloqueo, Rusia tampoco. Entonces, lo del bloqueo ha sido algo que el gobierno cubano ha utilizado para justificar su enorme, mayúsculo e irreparable fracaso. Y los mexicanos pues seguimos ahí. Y cuando el presidente dice que no se le va a dar la espalda al pueblo
y que no se necesita pedirle permiso a nadie para negociar o para entregar reservas energéticas a los cubanos. Yo no espero nunca que el presidente de México le pida permiso a otra nación para hacer lo que a México le convenga. Lo único que le pediría es que exhiban las facturas de lo que le está pagando Cuba a México por el petróleo que se han llevado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.